Y saludamos a la iglesia virtual también en esta preciosa mañana. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que son las adversidades. Y Dios me llevó a hablar del diablo, porque es nuestro enemigo, y las situaciones adversas como ansiedad, temor, soledad, desesperanza y aún las mismas tentaciones, circunstancias y emociones no solo se originan o vienen de dentro de nosotros, sino que también en ocasiones son la intervención premeditada, directa y coordinada por el mismo diablo. Entonces, él es nuestro adversario. El diablo es nuestro adversario. El diablo es nuestro adversario. Y quise tomar el último texto de estudio que usamos de meditación en 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 8, que nos daba una pequeña descripción de lo que es el enemigo, y dice así: 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él llega primero que todos nosotros, como hemos dicho, al culto. Él llega primero, está por ahí y está mirando a quién devorar. Y hoy reflexionaremos sobre dos características de este ignorado pero poderoso enemigo. Y la primera es su personalidad, su personalidad. Y Satanás es el adversario de todos los hijos de Dios, porque él se rebeló primeramente con Dios, y luego de rebelarse con Dios, pues se rebeló con la creación de Dios. Él quiere que Dios quede mal por todas partes. Él quiere que la gente ignore su poder, quiere que ignore la gente, el cristiano viva de forma como descuidada, y el cristiano pueda llegar a ser un mal testimonio también. Es enemigo de nuestro Padre Celestial y de los ejércitos llamados ángeles. La palabra adversario, que dice que Satanás como león rugiente, nuestro adversario, la palabra adversario para diablo es antidicos. Y la palabra antidicos es sencillamente el que se opone legalmente. Se opone legalmente. Algunos podrían decir: ¿y por qué Dios no interviene? Pues porque Él tiene ciertos derechos que les ha sido dado, y la Biblia dice que todavía está, que en breve Dios aplastará a Satanás. En breve, en su tiempo que Dios ya tiene en su soberanía, pero Él mientras tanto está suelto, está haciendo todo lo que sabe hacer y se opone legalmente. Y esa parte legal vino pues sencillamente con el pecado. Cuando el hombre pecó, se dio derechos al enemigo. El hombre andaba libre en el paraíso, hablaba libremente con Dios y tenía una excelente relación con su compañera. Pero apareció la desobediencia, inmediatamente llegó la desobediencia, entonces vino el problema de la desconexión con Dios y de la acusación y el alejamiento con su esposa. Y nosotros también hoy, cuando estamos en Cristo, podemos cederle derechos, porque el Señor es soberano y Él está con nosotros, y Dios nos permitirá pasar por ciertas situaciones, así como Job, que era un hombre recto, temeroso, apartado del mal, que oraba, que tenía una vida familiar, era un gran ejemplo, y Dios permitió que el enemigo tocara su vida. Entonces Dios permite que el enemigo toque nuestra vida, pero usted vio cómo fue el resultado de Job. ¿Qué hizo Job frente a eso? Job no halló ningún despropósito a un ataque tan fuerte como el enemigo le había dado, así como nosotros hoy en tiempo de pandemia no vamos a hallar ningún despropósito en lo que Dios ha permitido. Aún algunos de los familiares de los creyentes, llevárselos de una vez para su gloria.
tiempo señalado, predestinado de Dios. No concibo el diablo, los ejércitos de Dios y el ejército del diablo en la misma medida. Concibo la soberanía de Dios grande y poderosa, y dentro de la soberanía de Dios la fuerza del enemigo, pero está dentro de ese círculo poderoso de soberano que tiene Dios. Pero nosotros como cristianos podemos darle lugar muchas veces. Por eso dice Efesios 4:27, después de hablar de una lista de pecados: ni deis lugar al diablo. Somos nosotros los que le damos el lugar al diablo. Y la palabra diablo es diabolos, el calumniador. El calumniador. ¿Y cuándo nos calumnia el enemigo? Bueno, nos calumnia por hacer cosas buenas. La Biblia dice: y ustedes van a padecer por causa justa, y la gente hablará cosas malas de ustedes mintiendo. Van a sufrir, ¿verdad? Pero también es un señalador y es un acusador. Usted recuerda la figura de Zacarías 3, que no lo tenemos en el texto, cómo Zacarías está con vestiduras viles, y alguno de ustedes puede estar hoy sentado ahí, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, sintiéndose supremamente mal porque tiene vestiduras viles, vestiduras manchadas. ¿Y cuántas personas posiblemente han pecado en estos días y se sienten señalados por aquel que los tentó, o ustedes de su propia concupiscencia buscaron el pecado y él vino, por supuesto, después a enseñorearse? Le damos lugar al enemigo nosotros, y él es el calumniador que por el derecho cedido nuestro entonces toma ventaja, gobierna este mundo, controla a los seres humanos, los influye en sus decisiones. A todos los seres humanos estamos en batalla espiritual. El que no está en batalla espiritual está bajo el dominio de Satanás, punto. Si usted no tiene ninguna guerra con Satanás, es que ya usted está bajo el dominio, lo tiene bien dormidito. Por eso usted no lee la Biblia, usted no ora, usted no ayuna, usted no se preocupa de vivir la vida como vaya cayendo. Si peca, vuelve y peca, se levanta, sigue, como un huérfano, como alguien que no tiene un Padre celestial, como alguien que no tiene acceso al Padre directamente por Jesús. Y por supuesto como alguien que no está en guerra, sino está completamente dominado por el diablo. Y el diablo va a amargar la vida de todos en las decisiones personales, familiares y nacionales. Está en medio de todas las naciones. Con la venida de Cristo, entonces empieza a cumplirse el propósito de no dejar que el enemigo tenga a sus anchas, sino levantar un pueblo para que por medio de ese pueblo resistan al enemigo y el enemigo pueda irse y muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, decía Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fue echado fuera de los cielos, y ahora el Señor le va quitando dominios territoriales y dominios sobre las vidas de las personas. Lo único que puede hacer el diablo es infundirnos miedo de la muerte, pero nosotros no tenemos miedo de la muerte porque Dios tiene la soberanía sobre la muerte, y le tememos al que puede acabar con el cuerpo y con el alma, ¿verdad? Que es nuestro Señor, pero no tenemos miedo. El último enemigo vencido, el postrer enemigo fuerte, fue la muerte. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso es lo que vino el Señor a hacer en su vida, echar fuera el enemigo de su vida. Es comparado por la Biblia con tres animales que tienen cierta particularidad y cierta como misticismo, o despierta como respeto. ¿Qué animales? León, dragón, serpiente. Como gran león, decía la Escritura, un cazador que por su naturaleza irá tras su presa. Es como un león rugiente dispuesto para destrozar y tragarse a sus víctimas. Estamos en una batalla espiritual, y por más que usted no quiera, usted dice: no, yo no quiero tener esa batalla espiritual, pues la tiene.
usted es cristiano. Y podríamos decir de alguna manera que el mundo en sí no tiene, la gente que no tiene a Cristo no tiene esa lucha espiritual. La gente sigue al diablo, la gente sigue al sistema de este mundo, entonces no tiene lucha. Somos los cristianos los que con nuestras posiciones y nuestras actuaciones estamos desafiando prácticamente el mal. Es inevitable el apetito de este león, que nosotros somos su plato fuerte. El cristiano es su plato fuerte. Personas poseídas por estos demonios demostrarán la ferocidad de este león, actuarán como leones. El salmista, el Salmo 7, 1 y 2 dice así: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Desgarra el alma, ¿verdad? Dice ahí, desgarra el alma cual león y destroce mi vida y no haya quien me libre. Entonces, ¿cuántas personas tienen vueltas nada sus emociones? Por el pecado, sí. El pecado es una herida. Pero ¿cuántos el enemigo se está enseñoreando en su área emocional? ¿Cuántos en sus pensamientos? ¿Cuántos están cautivos en diferente tipo de pensamientos? Igualmente, como leones depredadores, los falsos profetas devorarán a las incautas ovejas de Dios. Entonces, cuando las personas, cuando usted y yo y cualquiera no lea la Biblia, no ore, no se aparte de maldad, va a caer tranquilamente en cualquier tipo de error o de secta o de doctrina, o se va a devolver a donde venía, a sus antiguos ídolos. ¿No ha conocido creyentes que estuvieron años con ustedes y después terminan devolviéndose de donde Dios los sacó? De la miseria donde Dios los sacó. Porque la idolatría es una miseria, es una ruina completa. Ezequiel 22, 25 dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas. Entonces habla de lo material. ¿Cuántas personas han sido robadas y engañadas? Y nosotros somos acusados que le robamos a la gente el dinero. ¿Y por qué somos acusados? Porque quizás algunos pocos falsos profetas han hecho que los hermanos vendan sus propiedades y vengan y se las entreguen a un líder. Pues hay razón en que la gente de pronto piensa y generaliza. En ese aspecto ellos no van a separar, sino simplemente van a decir esto y aquello. Y honra multiplicaron sus vidas en medio de ella. También el diablo es descrito como un dragón, no solo como un león. Apocalipsis 12:9, que si usted quiere leer todo Apocalipsis 12:1 hasta el 17, nos va a hablar de la descripción de cómo hay un enemigo que se compara a un dragón, que persigue a una mujer, que va a dar a luz un varón y también persigue a su descendencia. Es fascinante realmente el relato. Pero usaré solo un par de versículos. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, haciendo la descripción de los cielos, la serpiente antigua, aparece su nuevo nombre, que se llama Diablo y Satanás. Y algunos piensan que el diablo no existe. Gran victoria tiene el enemigo sobre todos aquellos que piensan que el diablo no existe o que el diablo no ataca. Y dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, todos los movimientos de derecha, de izquierda, de centro, todo está dominado está bajo el espíritu que toma personas, que las hace pensar de cierta forma y de cierta manera, les hace legislar. Entonces
como escuché recientemente a David Ormachea, una conferencia que me mandó mi esposa y alguien le habló de todo lo que estamos padeciendo el mundo entero. Hoy estamos bajo la mano del comunismo, del socialismo, ¿verdad? Hoy estamos, el aborto es completamente ya avalado, y los cristianos también por ahí están pensando y teniendo ese mismo pensamiento. El progresismo, ¿verdad? Esa es otra, y muchas cosas más alrededor que aún los cristianos van detrás, y en su forma de pensar, viendo políticos y defendiendo políticos y dando vida por políticos, sin entender que sencillamente hay un príncipe de este mundo que tiene gobernado todo perfectamente y que está moviendo el mundo entero hacia un lado, ¿verdad? Con el fin de gobernar. Muchas más áreas alrededor de esto. Y todas las generaciones tendrán que batallar con este adversario, todas las generaciones. Por eso uno le enseña a sus hijos. ¿Qué espíritu hay en la juventud de hoy? Espíritus de marcha, espíritus de protesta, espíritus. ¿Y eso de dónde viene? De la devoción diaria con Dios, de haber estado en el devocional y el Señor haberle dicho, oh, saca la espada y ve, alguna cosa así. No viene de eso, viene de sus propias redes, viene de el dominio que hay. Es un dominio. Por eso nosotros somos los enemigos de este adversario. Nosotros somos enemigos declarados del diablo y de su sistema. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Contra los que, y escuche bien, porque es ahí donde nosotros entramos en la guerra o no estamos en la guerra. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra ellos es la guerra. Si uno no está ahí, entonces está bajo las manos del enemigo. El otro título no es menos aterrador: serpiente, el deslizante animal silencioso, lleno de veneno mortal. La serpiente. Segunda de Corintios 11, 3 y 4 nos va a hablar de este enemigo, y pues podemos acordarnos del huerto del Edén, cómo vino y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, la serpiente de forma astuta, que no podéis comer de los árboles. Y entonces en esa conversación ¿qué fue lo que le dijo? No morirás. No morirás. Y creo que es lo mismo que nos dice a nosotros. Ustedes no va a haber consecuencias. No piense en consecuencias. Si tiene que abortar, aborte y no piense en consecuencias. Si tiene deseos de fornicar, fornique, pero no piense en consecuencias. Si va a adulterar, adultere y no piense en consecuencias. Pero hay consecuencias. Y algunos cristianos pueden decir: yo soy de Dios, y no habrá consecuencias. Pero sí habrá consecuencias. Segunda de Corintios 11, 2, 3 habla, dice, hablando describiendo este sistema, dice: pero temo que, le habla Pablo a la iglesia de Corinto, pero temo que como la serpiente con su astucia, nosotros somos poco menor que los ángeles. Somos como ovejas llevados al matadero. ¿Cuál es la mentira que le hace creer el diablo? Usted es Dios. Tome sus decisiones. No viva conforme al libro de la ley. No viva. Usted no necesita eso, porque usted es suficiente. Su justicia propia es suficiente.
Usted no le está haciendo mal a nadie. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu, y piensen esto, otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y encontramos pues las quejas también que hay recientemente en enero 28 para alguna iglesia llamada cristiana. Jesucristo venía enero 28. ¿Qué hicieron? Entre otros, solamente supe de una señora que llevaba 20 años trabajando en el sitio donde estaba, y ella renunció a 20 años de antigüedad y dejó a sus hijos, a su esposo, y se fue a encerrarse porque Jesucristo venía el 28 de enero. Hemos visto a los cristianos irse para el judío-mesianismo. Hemos visto a los cristianos empezar a ir a otros lugares y empezar a creer en la rosa, en el aceite y en muchas cosas. Hemos visto muchos cristianos que se cansan de la cruz de Cristo y de seguir a Jesucristo y van buscando un evangelio más positivo y un evangelio que les rente, que les produzca, que les anime a decir: usted va a ser rico. Ese es el mensaje que nosotros podemos notar. ¿Y por qué esto? Reciben otro espíritu porque las personas ignoran que están en guerra, y unos leen la Biblia solos y se pierden, no dentro del contexto de la comunidad de fe, y otros están detrás de un pastor y detrás de una comunidad de fe solamente de domingo a domingo allá a ver qué es lo que les dicen. Somos responsables, no podemos recibir otro espíritu del que hemos recibido. Por eso el apóstol Pablo dijo: si aún yo mismo o un ángel del cielo o alguien predica otro evangelio, sea maldito, sea maldito. Aquí no es como ese sincretismo que tenemos: ay, pero él habla de Dios, es un entrenador, él es excelente, es un motivador, es increíble, y él habla de Dios. Si no habla de la cruz, sea maldito. Puede ser muy interesante sus posturas y puede tener algo de sabiduría, pero no podemos seguir su doctrina. Tenemos una doctrina. En Efesios capítulo 4 dice: un Señor, una fe, un Dios, un Señor y Padre que es por todos y es en todos. Un solo camino, un solo mediador. Reflexionemos sobre las dos características de este ignorado y poderoso enemigo. El primero, su personalidad, y le dimos ese toque de resaltar como lo cataloga la Biblia, de león, dragón y serpiente. Y número dos, el segundo punto que voy a tratar hoy, su particularidad. Y cuando hablo de su particularidad es la fijación que él tiene con los hijos de Dios o con aquellos que tratan de llegar al evangelio. El enemigo se opone a los pensamientos de bien que Dios tiene para sus hijos y para su iglesia. ¿Cuál es el problema para nosotros? Lo más difícil del cristiano, bueno, pueden haber muchas cosas, pero de pronto en la unidad de pensamiento que tengo ahorita aquí, podría decir que una de las cosas más difíciles del cristiano es esperar. Es lo más difícil que puede haber, esperar. El enemigo usa nuestra ansiedad, usa nuestra angustia, usa nuestras necesidades que tenemos, usa nuestros estados anímicos, usa el ya no más, ya, tengo que hacerlo ya. Qué difícil es esperar. Pero Dios tiene pensamientos de bien y tenemos que vencer al enemigo y tenemos que probar los espíritus.
Toda decisión que vayamos a tomar debe ser probada por medio del tiempo. La historia de la redención fue a través de los siglos. La historia nuestra debe ser a través de las décadas. Las decisiones nuestras deben ser a través de los años, de los meses. No algo inmediato. Daniel 10, 12 al 14 habla de este tipo de oposición. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Durante 21 días. Nos quejamos con Dios y justificamos todo. Y nos lamentamos de las decisiones y decimos: pero yo no sé por qué y tal cosa. Y el Señor: no supiste esperar. Había una lucha espiritual. ¿La lucha por qué es? Para ver, usted se imagina a Dios luchando ya voy a enviarle esta bendición a mi hijo, voy a darle la educación que necesita el hijo de mi hijo. Y aquí va, y el enemigo: no tiene nada que ver con la dispensación de bienes que Dios tiene para nosotros. Tiene que ver con que yo pueda estar listo para entender. Listo para entender. Las oraciones, los ayunos que hacemos no es para que se apresure algo, sino para que yo esté listo para recibir y no pierda nada de lo que el Señor me ha dado. Pueda saber si debo frenarme, porque el enemigo vino a matar, robar y destruir. El enemigo anda buscando cómo salpicar las bendiciones de Dios y echarle algo a las bendiciones de Dios. Y dice la Biblia que las bendiciones del Señor son las que enriquecen y no añaden tristeza. Y si hay algo que no le queda a usted bien, es porque, como dice Santiago capítulo 1, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no da pedazos de bendición, pero el diablo sí se quiere meter en las bendiciones. 21 días, pero he aquí Miguel, y uno de los príncipes principales, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Todo lo que nosotros hacemos y vivimos tiene que ver con un futuro, no tiene que ver con un hoy, sino tiene que ver con el propósito que Dios estableció en Cristo Jesús para nosotros. El enemigo hace daños con sus demonios invisibles, nos manda mensajes equivocados. ¿Cuántos mensajes le ha mandado a usted equivocados en este tiempo? Para que los desanimen a ustedes, les hagan perder las esperanzas. Ni qué decir de los malos deseos e intenciones que la gente tiene contra nosotros. Hay gente que nos odia, hay gente que quiere el mal de nosotros, hay gente que desea el mal de nosotros, hay gente que tiene en sus propios pensamientos palabras y conjuros contra nosotros. ¿Cuántas maldiciones contra los cristianos? ¿Cuántas maldiciones contra los pastores? Pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra ellos, no es contra aquellos que piensan mal contra nosotros. Esa no es nuestra lucha. No es contra aquellos que hablan mal de nosotros, ni aquellos que hacen cosas malas contra nosotros. Nuestra lucha no es contra ellos. La lucha es contra lo invisible que los domina y opera a estas personas. Por allá por 1985 se contaba de esos asesinos seriales, del acusador nocturno, de todo lo que 43 personas mató y todo lo que este hombre hacía. Y una de las expresiones que tenía este acusador nocturno en el estado de Los Ángeles era que él decía: mataba a gente de 65, niños de 8 años, mataba y violaba, disparaba en la cabeza de las personas,
Era una cosa tremenda y decía, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Hay algo que me dice, ve y hazlo, y cuando lo hago siento tremenda satisfacción. Entonces, los investigadores privados, cuando le hicieron el seguimiento durante mucho tiempo, no podían dormir hasta poder apresarlo. Cuando ya está preso, dice que se encuentran con él y entran a la celda para hablar con él. Y dicen que al verlo, su sola mirada, no sabían, estando tan protegidos como estaban ahí dentro de ese lugar, de si de pronto este hombre iba a levitar, iba a volar. Dijo, solamente cuando solamente nos miraba, sentíamos su mirada y nuestros brazos, nuestros vellos se paraban y quedamos estupefactos frente a la magnitud del poder espiritual. Y ellos decían, es esto, estos investigadores de otro tipo de religión decían, es real, el asunto de la posesión demoníaca es real. Eso para ese hombre. Pero para los de cuello blanco, ¿qué? Que se portan aparentemente, no tienen reacciones fuertes. Y nosotros, cuando no éramos cristianos, éramos poseídos por esos demonios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Recuerdan nuestros devocionales? Jesús se encuentra con un endemoniado gadareno y le dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Entonces fueron sobre, por favor, déjanos ir, necesitamos un cuerpo. Los demonios y Satanás están buscando su cuerpo. Necesitan sus ojos, necesitan su boca, necesitan sus manos, necesitan sus pies. Jesús le dijo, ve, déjanos ir a ese hato de cerdos. Jesús le dijo, vayan. Salieron, sacudieron al hombre y se fueron y poseyeron al hato de cerdos. ¿Cuántos eran? ¿Recuerda cuántos eran? 2,000. Y 2,000 se fueron precipitadamente al despeñadero. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que hacen unos demonios. ¿Y qué puede hacer un demonio en su vida o en la vida de los demás? Lo puede hacer caer en adulterio, lo puede hacer robar. Usted es responsable, no le estoy quitando eso a usted. Por eso mismo estamos hablando de ese enemigo. Lo puede hacer. La gente clasifica los pecados y dicen, a los que violan niños habrá que matarlos. Aún para ellos aplica que nuestra lucha no es contra ellos, sino contra lo que operan ellos, que puede operar en otra medida en usted o en cualquiera, en uno de sus hijos. Otro daño que procura hacer el enemigo es infiltrarse disfrazado de creyentes o siervos de Dios y por medio de dones aparta a los creyentes de la verdad. Segunda de Corintios 11, 13 y 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y cuánta lucha, decía Charles Stanley, hablando del diablo, decía que hay una lucha muy grande, se nos dificulta distinguir lo que es bueno de lo que no lo es. Y aclaraba diciendo, pues lo bueno es lo lógico. ¿Qué es lo bueno? Honrar a los padres. ¿Qué es lo bueno? Trabajar con estas manos.
¿Qué es lo malo? Pues emborracharse, gastar el dinero. ¿Qué es lo malo? Abortar. Cosas obvias. Pero cuando él hablaba, en este punto hablaba de aquellas decisiones que son difíciles de tomar, donde Satanás se disfraza de ángel de luz. Es decir, uno lo ve y le cree. ¿No le ha pasado que usted a veces dice, ¿cómo puede ser la gente tan que se deje robar, que entregue un celular, que entregue una bicicleta, sin que forcejeen con él? Simplemente que se ponen a hablarle y le hablan y le hablan y de un momento a otro le quitaron su plata, le quitaron todo. Dicen, pero ¿cómo va a ser la gente? Es decir, está diciendo, yo, si fuera yo no sería tan bobo. Es un pobre bobo, es un cristiano bobo. Pero hay un poder espiritual. Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso mucha gente dice, si yo hubiera sabido eso antes, yo no hago este negocio. Si hubiera sabido antes, yo no hubiera entablado esta relación con esta persona. Se disfraza de ángel de luz. Me parece que es un acto demasiado soberbio andar sin Dios. Es ser uno muy soberbio, pensando que uno ve todo, que uno entiende todo, que uno oye todo, que uno sí sabe. Es muy soberbio. Satanás va a usar sitios, personas que se digan ser cristianas. Corremos el peligro de caer en las astucias de falsas creencias. Y otro daño que nos hace el enemigo es poner confusión y prejuicio, pone confusión y prejuicio a los que no creen. Los que somos cristianos decimos, ¿cómo la gente no va a creer si es claro? Cordero de Dios, repita, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Tenía que ser derramada su sangre por nosotros. Es el cordero que Dios proveyó para nosotros. ¿Por qué creer en otra cosa? Y nosotros decimos, ¿cómo la gente no cree? Pues nosotros tampoco creíamos. Estábamos bajo un poder espiritual grande. Segunda de Corintios 4, 3, 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. También el enemigo luchará contra nosotros los cristianos en cuanto al gozo. El cristiano no pierde su salvación, pierde el gozo de su salvación. Por eso hay cristianos extremadamente aburridos, atados, cristianos atados, porque les ha sido quitado el gozo de su salvación a cambio de ataduras. Salmo 51, 7 y 8 y 12 y 13 dice, salmista dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando nos alejamos de Dios, hasta feo nos ponemos. Hasta feo nos ponemos.
Alguien dice amén, pero no por alguien, sino por usted. Alguien dice amén. Amén. Nos ponemos feos, pero cuando estamos bien con Dios. ¿Qué decía de Moisés? Que su rostro resplandecía. La gente puede faltarle la plata, puede estar enferma, pero puede tener gozo. Puede estar en la cárcel, como Pablo y Silas, que cantaban al Señor y lo alababan a medianoche con sus pies ceñidos en el cepo, agarrados fuertemente en su construcción de madera, atrapados, y cantaban al Señor y sentían gozo con el Señor. ¿Le ha pasado eso en pandemia? ¿Ha tenido gozo o lo único que se ha vuelto su vida es una vida de problemas? Y a nosotros se nos nota en el rostro. Hazme oír gozo y alegría. Hace tiempo que no escucho eso. Y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación. No vuélveme la salvación. Dios no le está entregando la salvación. Pecó, se la quita. Le pidió perdón, se la vuelve a dar. Usted se imagina a Dios jugando con una cosa de estas. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y como consecuencia, espíritu noble me sustente. Entonces, ¿qué es donde viene? Debemos estar aparejados para servir al Señor, para servirle en cualquier área. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Seré luz. Pero si la luz que hay en mí aún es tinieblas, ¿cuántas más no serán las tinieblas? Juan 8:32 al 36 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios nos ha mandado a ser libres. Libres. ¿Está usted libre o está usted atado por el pecado? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces nos corresponde mantenernos en este estado. Gálatas 5, 1 y 12, mis últimos dos textos para compartir en esta mañana. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1 y versículo 12: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no a desgracia. Usted no vive una vida de desgracia por ser cristiano. No, usted vive una vida de gozo, de libertad en medio de las tribulaciones. A libertad fuisteis llamados, solamente, hermanos, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, estamos expuestos a flaquezas y a frustraciones. ¿Ha pecado usted contra el Señor? ¿Ha visto cuán débil es usted? ¿Ha visto cuán necesitado es usted de Dios? El diablo se ríe y disfruta cada vez que nos revolcamos en el pecado y cada vez que nuestro testimonio se va deteriorando más y más. Pero también expuestos a frustraciones por aquellos deseos no realizados ni satisfechos, sueños no alcanzados, muchas frustraciones. La Biblia dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Pareciera que el texto dijera: muchas frustraciones hay para los que buscan la ley.
El diablo luchará para destruir nuestra reputación y nuestro testimonio. Y podríamos decir algo, hermanos, que lo único que tiene un creyente es su autoridad espiritual. Lo único que tiene un creyente es su testimonio. Eso es lo que tiene. Hermano o hermana, el diablo es nuestro adversario. Y quisiera en esta mañana, no sé qué reto le despertará el mensaje. Pueden haber muchos, pero no se imagina cuánto se ha burlado el diablo de nosotros y de la iglesia. Y si usted está atado por algo, usted le pueda pedir perdón al Señor, porque también hay personas acusadas. Anoche terminé una predicación y tuve la tentación de cambiar esta predicación. No me sentía como seguro, y por otra parte sentía una opresión y una cosa tremenda, y también como el enemigo tratándome de acusar. ¿Alguno de ustedes ha sido acusado estos días por el diablo? ¿Alguno le ha dicho el diablo? ¿Qué le ha dicho el diablo? Conversemos en este momento con Dios acerca de lo que el diablo le ha dicho a usted. ¿Por qué no cierra sus ojos y conversa un poco con lo que Dios le ha venido hablando, o con lo que Dios le está hablando ahí en la silla? ¿Qué le ha dicho el diablo? Y cómo es de bueno que usted le dijera al Señor, dele quejas al Señor esta mañana y dígale: Señor, he estado hablando, he estado sentado a veces en mi cama, mirando al techo, mirando por la ventana, y he estado hablando con el diablo de esto. Y esta mañana entiendo que el diablo ha usado mi propia carne, ha usado mi propia mente, ha usado mis propias emociones. Pero si hay alguien aquí también que el diablo ha usado a otros para maldecir su propia vida, dígale a Dios ahí donde está. Recientemente hablé hace 15 minutos, hace una hora por ahí, en el anterior culto, con un hermano venezolano, y murió su madre. Hoy estaba en culto y murió, y estaba llorando, y pasé a hablar con él, y Dios me dijo: ora por él. Uno no tiene ni idea qué va a orar. Y empecé a orar por la soledad de él, y empecé a orar por la xenofobia, y empecé a orar por aquellos que habían maldecido su vida por ser un venezolano, por estar sin trabajo, todos aquellos que piensan mal de él. Y empecé a orar y a orar, y él lloraba. Puede haber alguien aquí que no tenga ese problema con la xenofobia, que no esté recibiendo eso, pero han sido usadas bocas para maldecir su vida, para decirle que ya no es posible, para decirle que usted no vale nada. Y le han dicho en tiempo de pandemia: no tenemos más esperanza, tenemos que seguir caminando y esperar las vacunas, pero igual no nos levantaremos económicamente, igual no podremos con lo que tenemos por delante. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? El telón está cerrado, el tiempo se ha acabado. Si el diablo ha hablado con usted, dígale por favor en este momento, dígale en este momento: cambiemos la música. Dígale en ese momento, hermano, ahí por favor, no pierda el tiempo. Dígale en este momento al Señor: ¿qué le ha dicho el diablo? Hoy sencillamente Dios ha venido a quitarle la careta y a decirle: no he sido yo el que te he dicho eso, no has sido ni siquiera tú, ha sido
el diablo usado fuertemente.